Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un ejercicio más, el tercero, donde nos piden hallar y graficar los extremos locales de una función. Esto se hace mediante la aplicación de la derivada. Específicamente, lo vamos a hacer aplicando el criterio de la primera derivada. El procedimiento es el siguiente. Primer paso, vamos a derivar la función. La función es y igual a x elevada a la cuarta potencia, x a la 4 decimos, menos 4x. Entonces, la derivada y' va a ser igual a la derivada de x a la 4, pues es 4x cúbica, menos la derivada de 4x. La derivada de 4x es 4. Ya tenemos el primer paso, obtener la derivada. El siguiente paso, el segundo paso es obtener las raíces o ceros de la derivada. Y esto se hace igualando la derivada a 0. La derivada es 4x cúbica menos 4. Entonces, esa es la derivada, eso lo igualo a 0. Y voy a obtener los valores de x que hacen que la derivada sea 0. Para obtenerlos, vemos aquí primero que nada que el 4 es factor común en los dos términos. Entonces voy a factorizar el 4. Solamente el 4 es factor común, entonces me va a quedar 4 que multiplica a x cúbica para que me dé el 4x cúbica menos 1, ¿sí? Porque 4 por x cúbica me da el 4x cúbica y 4 por menos 1 me da el menos 4. De esta manera ya está factorizada la expresión, lo que es la derivada. Y esto es igual a 0, sigue siendo igual a 0. Vemos que este 4 que está multiplicando, si lo pasamos al lado derecho, lo pasaríamos dividiendo, y entonces me quedaría 0 entre 4. Y 0 entre 4 sigue siendo 0. Por lo tanto, se simplifica más esta expresión. Nos quedaría x al cubo menos 1, todo igual a 0. Y vean que esta expresión es factorizable. Es una diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cubos? Bueno, en general expresamos una diferencia de cubos como a al cubo menos b al cubo. Es una cantidad elevada al cubo menos otra cantidad elevada al cubo. Y esto se factoriza en un producto de un binomio por un trinomio. ¿Cómo se obtienen los datos o los términos de esos dos factores? En el binomio va a ir esta cantidad, la que está elevada al cubo. ¿Cómo la obtengo? Aplicándole raíz cúbica. Raíz cúbica a la a cúbica me queda a. Luego menos raíz cúbica de b cúbica me queda b. Y en el trinomio es el cuadrado del primer término, o sea, a cuadrada, más el producto de los dos términos, o sea, a por b, más el cuadrado del segundo término, b cuadrada. Ya está, así se factoriza una diferencia de cubos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está elevado al cubo? Pues está elevado al cubo la x y está elevado al cubo el 1. Entonces lo voy a factorizar de la siguiente manera. Me va a quedar x, que es la raíz cúbica de x cúbica, menos 1, que es la raíz cúbica de 1. Y eso multiplicado por el cuadrado del primer término, o sea, x cuadrada, más el producto de estos dos términos, o sea, 1 por x, x, más el cuadrado del segundo término. 1 al cuadrado, 1. Y todo esto sigue siendo igual a 0. Ya no se puede factorizar más. Vean que aquí tengo un factor x menos 1 y tengo este factor cuadrático, pero ya no es factorizable. Por ejemplo, si quisiéramos factorizarlo, tendríamos que buscar la manera de factorizar este trinomio que es de la forma ax cuadrada o bien de la forma x cuadrada más bx más c. Estos trinomios se factorizan en dos binomios con término común. El término común sería x y tendríamos que buscar
dos números que multiplicados me den 1 y que sumados también me den 1. Y no vamos a encontrar esas dos cantidades, al menos con números enteros, ¿no? No, batallaríamos bastante, podemos intentarlo, pero no encontramos, por ejemplo, dos números que multiplicados me den 1 por 1. Positivos, los dos positivos o los dos negativos, pero sumados no me van a dar 1, porque aquí vean que aquí tengo como coeficiente de esta X, tengo un 1, por eso sumados también me deben de dar 1. Y 1 más 1 o menos 1, pues no me dan 1 positivo. Entonces no es factorizable. Y si queremos aplicar la fórmula general para las ecuaciones cuadráticas, pues vamos a darnos cuenta que dentro de la raíz, recuerden que la fórmula de lo que es la fórmula general, dice que es menos b más menos, esta la recitan de memoria, yo sé, b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2a. Vean que si sustituimos aquí los valores de a, la a vale 1, ¿sí? La b vale 1 también y la c vale 1, ¿ok? Al sustituir los valores en la fórmula, vamos a sustituirlo para que vean qué sucede. Dice menos b, pero b vale 1, me queda menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos 4 por a vale 1, por c y c vale 1 también. Todo eso entre 2 por a. Ahí está, ya están sustituidos los valores de a, b y c. Entonces, x va a ser igual a menos 1 y dentro de la raíz que tenemos 1 al cuadrado, 1, ¿sí? Luego menos 4 por 1 por 1, 4 por 1 por 1 me da 4. Y abajo 2 por 1, 2. Y vean que dentro de la raíz voy a tener un valor negativo, raíz cuadrada de menos 3. ¿Y qué pasa con esa raíz cuadrada de menos 3? ¿Sí? Ese menos 3 sale de 1 menos 4, pues 1 menos 4 es menos 3. Que no existe en números reales, no existe la raíz cuadrada de números negativos. ¿Qué significa eso? Pues que esta derivada va a tener dos raíces complejas. Y esas dos raíces complejas no nos van a interesar porque ahí no hay máximos ni mínimos, es decir, ahí no hay extremos locales. Las raíces complejas no son candidatas para ser valores críticos. Entonces nos vamos a concentrar únicamente en las raíces reales, ¿ok? Y la raíz real, la única raíz real la vamos a obtener de este factor. Este factor nos dice que para que todo esto sea 0, la x debe ser igual a 1 positivo. Si la x es igual a 1, aquí voy a tener 1 menos 1, 0. Y entonces, multiplicado por todo este factor que está aquí, lo que sea que tenga ahí, me va a dar 0. Esa es la única raíz real de la derivada. Ese es el único valor de x, bueno, real de x, valor real de x, que hace que la derivada sea 0. Tiene otras dos raíces que salen de este trinomio, pero son raíces complejas. Y las raíces complejas no son candidatas para ser extremos locales, ni máximos ni mínimos. Entonces, únicamente tenemos un valor crítico, decimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues tomar ese valor crítico, que es el x igual a 1, por aquí lo vamos a poner, y voy a formar intervalos abiertos. Un intervalo que va a ir desde menos infinito hasta 1 y otro intervalo que va a ir desde 1 hasta infinito. Ya que formamos intervalos, ahora voy a tomar un valor de prueba de cada intervalo. Por ejemplo, este que va desde menos infinito hasta 1, puedo tomar el valor de 0. Y entonces voy a evaluar la derivada en x igual a 0. La derivada
es esto que está aquí, 4x cúbica menos 4. Entonces voy a obtener y' de 0. La voy a evaluar primero en x igual a 0. Me va a quedar 4 por x al cubo, pero x vale 0. Al cubo menos 4. Y entonces y' de 0 va a ser igual a, vean que este 0 al cubo queda 0 multiplicado por 4 me da 0 y me queda únicamente menos 4. Es un valor negativo. Me interesa el signo de la derivada. Eso quiere decir que la derivada en este intervalo de donde tomé el valor de prueba, en ese intervalo la derivada tiene signo negativo. ¿Sí? Ahora voy a evaluar la derivada en el otro intervalo. Voy a tomar un valor de prueba del otro intervalo, del que va desde 1 hasta infinito. Puedo tomar ahí el valor de x igual a 2 y entonces voy a obtener y' de 2. ¿Sí? Valores mayores de 1, cualquiera, pues no tiene caso que me vaya muy lejos. Voy a tomar el 2 y me va a quedar 4 por x al cubo, que sería 2 al cubo. Menos 4. Y entonces, haciendo esa operación, y' de 2, o sea, la derivada evaluada en x igual a 2, va a ser igual a 4 por 2 al cubo, que es que 2 al cubo es 8, porque es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 4. Y' de 2 va a ser igual a 4 por 8, 32. 32 menos 4. Y finalmente, la derivada y' evaluada en x igual a 2 va a ser igual a 32 menos 4, pues son 28. 28 es mayor de 0. Quiere decir que la derivada en este intervalo de donde tomamos el valor de prueba, la derivada es positiva. Y ahora, por último, voy a aplicar el criterio de la primera derivada, que nos dice que si en un valor de prueba, en un valor crítico, perdón, no en un valor de prueba, en un valor crítico, en este caso el valor crítico es el 1. Si en un valor crítico la derivada cambia de signo de más a menos, quiere decir que en ese valor crítico hay un máximo. Pero si la derivada cambia de signo de menos a más, entonces en ese valor crítico hay un mínimo, que es nuestro caso. En este caso vean que cambia de menos a más en ese valor crítico. Quiere decir que aquí hay un mínimo. ¿Ok? En ese valor crítico hay un mínimo, en x igual a 1. Bien, vamos a ubicarlo, vamos a graficar ese valor mínimo. Para eso, lo que hacemos es evaluar la función original en x igual a 1, o sea, en el valor crítico, en el valor de x igual a 1. La derivada, perdón, ya no es la derivada aquí, lo que voy a evaluar es la función, ¿ok? La función es x a la 4, entonces va a ser 1 elevada a la cuarta potencia menos 4 por x, o sea, 4 por 1. Entonces, y de 1... y evaluada en x igual a 1 va a ser 1 elevada a la 4, pues es 1, porque es 1 por 1 por 1 por 1, menos 4 por 1, 4. Y finalmente, la función evaluada en x igual a 1 me va a quedar 1 menos 4 menos 3. Eso es lo que vale la función cuando x vale 1. Ese punto significa que el punto mínimo, ese valor mínimo, ese extremo local, que es un mínimo, va a estar en 1, menos 3, que estaría 1 para x menos 3 para y. Por aquí estaría ese valor. ¿Ok? Y podemos tratar de graficar esta función. ¿Sí? Aquí no nos piden que grafiquemos la función, únicamente que ubiquemos los extremos, que en este caso es un solo extremo local, que es un mínimo. Y como es un solo mínimo, va a ser un mínimo absoluto. Va a ser un extremo global también. Vean que del lado izquierdo del mínimo, la derivada es negativa, quiere decir que es decreciente, y es decreciente, viene desde menos infinito, todo el tiempo es decreciente. Entonces, la función va decreciendo así, ¿ok? Hasta llegar a ese mínimo, y luego
La función tiene una pendiente positiva porque su derivada es positiva después de ese valor crítico, después de ese mínimo. Entonces la función es creciente posteriormente. La gráfica va a ser parecida a una parábola, no va a ser exactamente una parábola porque entonces sería una función cuadrática. Y esta no es una función cuadrática, es una función de cuarto grado. Entonces va a ser algo parecido a una parábola, pero no una parábola. En alguna parte la función no va a ser simétrica completamente como una parábola sí es simétrica, pero va a ser algo parecido. ¿Ok? No sé, en alguna parte la función hará algo extraño, la gráfica hará algo extraño de manera que no va a ser completamente simétrica. ¿Ok? Podemos verificarlo con algún programa de esos que nos permiten obtener la gráfica de funciones, nomás para estar más seguros, ¿no? Pero va a ser algo parecido así. Lo que es un hecho es que la función siempre es creciente al lado derecho del punto mínimo y siempre es decreciente al lado izquierdo. ¿Ok? Y el punto mínimo o el valor, el extremo local, que es un mínimo y que también viene siendo el extremo global porque no hay otro mínimo, es el único mínimo que hay, está ahí en 1, -3. Así de fácil.